Buenos días, amada familia. Nos encontramos en este día maravilloso que Dios nos regala, día martes, día de oportunidades para poder continuar llevando el amor de Dios allí donde vayamos, allí donde estemos. Esta mañana, mientras reflexionaba en la palabra, vino a mi corazón algo muy particular. Sé que muchos están lidiando con momentos de dificultad en relaciones, específicamente relaciones quizás con amistades, quizás con personas a quien tú amas, personas que no te han correspondido, dificultad en el ámbito de las relaciones. En el pasado hablamos sobre un tema que era muy interesante que se llama lidiar con personas difíciles. Y el día de hoy Dios ponía en mi corazón nuevamente ese elemento de poder hablar sobre situaciones conflictivas en las relaciones humanas. Y uno de los principios esenciales es que Dios nos ha hecho sociales, nos ha hecho con la capacidad de interactuar con otros, de vivir con otros. Nos ha diseñado con un objetivo esencial, que nosotros amemos al prójimo, ¿verdad? Ese es el objetivo esencial, fundamental. Y no solamente amemos al prójimo, sino también amemos a los que nos odian, a quienes son quizás personas conflictivas, difíciles o personas que realmente se han apegado al mal. Y Él nos ha regalado un antídoto, Él nos ha regalado la fórmula para poder derribar al mal. ¿Cómo derribamos al mal? ¿Cómo operamos en un momento de transformación en situaciones donde muchas veces las personas están actuando mal contra nosotros, cuando están poniendo veneno contra nosotros? Y este es un tema de una realidad práctica. La verdad es que a mí no me gusta tratar mucho esto, pero hay momentos donde uno tiene que tratar con estas situaciones. Va a haber conflicto, va a haber dificultad, va a haber guerra. Eso es parte, lamentablemente, de la desviación de los seres humanos, donde gradualmente se desvirtúan las relaciones, donde se pasa de una línea, por eso decía, algún autor decía, de la línea del amor al odio es unos pequeños milímetros, y es interesante ver cómo seres humanos que se aman en un momento, en muy corto plazo o en cuestión de segundos, pueden cambiar completamente sus sentimientos de un amor a un odio. Y este es un tema complicado, este es un tema difícil, porque yo creo que ahí está el enemigo participando fuertemente para trabajar en la acción de buscar la división, de buscar el resquebrantamiento de las relaciones, la ruptura de las relaciones. Y ahí está donde Dios nos ha regalado un antídoto, una clave, algo que nosotros podemos usarlo para no caer y no dejar que el enemigo expanda el cáncer del rencor. El rencor es algo natural, es una reacción natural que todo ser tiene frente a un hecho que se haya desarrollado en contra nuestro. Es algo natural porque reaccionamos, nos duele e inmediatamente nuestra reacción es emocional, psicológica, lo que quieras describir. Pero ahí viene la necesidad de operar espiritualmente. Ahí viene la necesidad de operar y entregar a Dios esa situación. Y una de las tendencias naturales de cuando hay quebrantamiento de relaciones es comenzar a juzgar a la otra persona. Tú nunca tuviste la culpa, fue el otro el que hizo, y comenzamos a justificar nuestras acciones completamente y a buscar la culpabilidad en el otro lado y atacar al otro lado y hacer un montón de cosas que van a ir expandiendo y van a ir haciendo que el conflicto, que las cosas se destruyan. Y ahí viene la necesidad de traer ese antídoto que se llama el perdón. Hemos hablado mucho sobre el perdón, porque el perdón es la esencia de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pagar en la cruz y perdonar nuestros pecados, para que todos nuestros pecados sean perdonados. Él vino y pagó.
Y Él pagó para que esa relación que hoy día está rota, esa relación que tú estás viviendo en un momento álgido, difícil, tenga que ser curada y restaurada. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 17, versículo 9. Muy poderoso esto. El que perdona la ofensa va a cultivar el amor. Es decir, muchas veces hay relaciones en las que te tienes que alejar. Está perfecto. Es posible. Son tiempos, circunstancias, violencia, lo que sea. Hay que alejarse. Porque bueno, hay que alejarse. Pero no nos alejamos en rencor. Nos alejamos en amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el perdón. Porque vamos a pedir perdón. Porque si una persona en una relación, si hay un fracaso, no puede ser solamente de un lado. Tiene que ser de ida y vuelta. No podemos aceptar el hecho de que sea todo de una parte. Lamentablemente, el fracaso en una relación siempre, aunque en un mínimo porcentaje, va a tener la participación de ambas partes. Y yo sé que muchas veces es muy injusto y sé muchas veces que hay personas realmente posesionadas, tomadas por el enemigo. Pero hay algo siempre en ese ámbito de esa relación en que uno podía haber hecho algo distinto. Quizás no haberla tomado a la relación en esas dimensiones, ¿verdad? Ahí está tu error. Pero el tema es que nosotros tenemos que reconocer que hay algo que nosotros hicimos y que por lo tanto nosotros debemos pedir perdón. Porque el perdón, como bien dice el proverbio con tanta sabiduría, va a cultivar el amor. Pero la falta de perdón, la ofensa, va a dividir más, va a ensanchar los mares de sangre de división entre una persona y otra. Qué lamentable es ver relaciones partidas, rotas, quebradas, y más aún en personas que aman a Cristo. Por lo tanto, nuestra labor, nuestro llamado es saber perdonar. Y lo más importante, saber pedir perdón. La palabra es muy poderosa en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense mutuamente. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un elemento que nosotros tenemos que entender claramente en la sabiduría bíblica. ¿Por qué dice perdónense mutuamente? Es porque ambos, en cualquier conflicto, van a tener responsabilidad. Por eso yo insisto en el principio de que aún en relaciones donde tú solamente tengas el 1% de responsabilidad y el 99% sea de la otra persona, identifica ese 1% y pide perdón. Pide perdón, activa el perdón. El perdón tiene poder porque te va a traer libertad. Entonces, cuando nosotros estamos lidiando con estas relaciones conflictivas, difíciles, vamos a utilizar ese mejor antídoto que se llama el perdón. La capacidad de reconocer en el espejo de que nosotros hemos hecho algo que ha hecho que esa relación sea no fructífera. Y sé que esto no le gusta a nadie, porque eso nos obliga a tomar una responsabilidad como hombres y mujeres de Dios. Y no tiene que ser hipócrita, porque muchas veces hay esa hipocresía. Perdóname si hice algo. O sea, no. Eso quiere decir que no reflexionaste. Eso sí, estás utilizando una especie de anatema y lo lanzas a la suerte y dices, bueno, sí hice algo, yo no sé qué hice, pero yo hice perfecto, yo soy perfecto. Si alguien me dice, perdóname si hice algo, no hay perdón verdadero. Identifica, sé específico. Quizás es simplemente el hecho de que hayas dejado que las cosas crezcan de esa forma, aunque tú simplemente eras la víctima, pero has dejado que las cosas crezcan a un punto en que la relación se quiebre totalmente. ¿Tu error fue qué? Quizás no finalizar esa relación en una etapa inicial, donde quizás se podía haber evitado un crecimiento de los problemas mayores. Por lo tanto,
es importante identificar dónde uno falla. ¿Qué es lo que uno ha hecho? Reflexionar, algo que estoy utilizando como una técnica, si quieres llamarlo una técnica, y lo voy a usar ese término con mucho cuidado, porque generalmente la gente cuando uno habla de técnica en temas de fe se comienzan a parar los pelos, pero yo creo mucho en la disciplina que tenemos que tener y eso ayuda como un recordatorio. Es que cuando hay un conflicto inmediatamente yo me miro al espejo. Inmediatamente digo, muy bien, ¿qué fue lo que yo he hecho que ha generado esta reacción en esta persona? Y comienzo en muchos casos a decir, muy bien, me acuerdo aquel día no saludé o aquel día hice esto. Y no es que tú vivas en una persecución queriendo complacer a todo el mundo, no se trata de eso. Se trata de la habilidad de tomar la responsabilidad de que nosotros vamos a buscar relaciones de excelencia. Vamos a buscar relaciones donde tengamos verdaderamente el amor, porque cada relación cuenta, porque cada vínculo cuenta. Cada relación, sean relaciones temporales, pasajeras, por un tiempo específico, porque Dios nos regaló estar en un determinado vuelo aéreo, es una relación simplemente de un segundo, ¿verdad? Muy buenos días, saludar a la persona. Si la otra persona no quiere saludar, perfecto, no hay problema. Pero nosotros somos personas que llevan el amor de Cristo donde vayamos. Y obviamente en las relaciones más profundas, más íntimas, entender qué es lo que hemos hecho para que esa relación no tenga la prosperidad que nosotros quisiéramos. Eso va a llevar ¿a qué? A que tú estés libre. A que tú un día puedas decir, Padre, yo hice todo lo que pude y pedí perdón por las cosas que hice. Porque te garantizo, algo siempre nosotros hacemos que va a afectar esa relación. Por eso es importante ese hecho de tolerarse unos a otros y perdonarnos. Eso es algo precioso, es algo maravilloso. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es decir, así como el Señor nos ha perdonado, y Él nos ha perdonado completamente. Él no solamente nos ha perdonado, sino que ha mandado a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos totalmente libres del pecado, de nuestras faltas. Es decir, un perdón al extremo, un perdón con sacrificio. Y nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo, a bajar la altivez de nuestro corazón para ir y pedir perdón. Perdóname, perdóname. Perdona por lo que hice, perdona por lo que ocurrió. No queremos. Entonces no va a haber los frutos de ese perdón, que es esa libertad maravillosa. Hermanos, es importante entender que la riqueza más grande que Dios nos ha regalado es la relación con Él, pero también la relación con los hermanos, la relación con el prójimo. Vivimos en constantes relaciones. Vivimos en un mundo donde interactuamos con hermanos y hermanas. ¿Qué queremos? ¿Queremos volver a ese pecado de un Caín y Abel? ¿Queremos volver a ser acribilladores, a ser personas que dañen y maten al prójimo? Y ahora ya no es solamente con ir y matar físicamente, sino es con nuestras palabras, con la habladuría, hablando por las espaldas. Qué pena, ¿verdad? Esa es una de las cosas más trágicas que ocurren. El chisme, la contienda, la rencilla, aún la forma, lo que lo llaman ahora, ¿verdad? Una pasividad agresiva, una agresividad pasiva, donde sin decirlo, pero por debajo de la mesa, lanzas tu discurso en contra de la otra persona. Eso crea un cáncer, que lo único que afecta, te soy honesto, es a ti. Si tú estás imbuido en ese mundo, es hora de que salgas de ese mundo.
porque nosotros no hemos venido a juzgar al prójimo. Dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 37, dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. O sea, aprendamos. Cuando tu boquita esté comenzando a hablar mal de alguien, reténla. Para esa boca, para esa lengua. Cuando estés hablando de alguien a sus espaldas, habla siempre bien. Ya no hables mal. No pierdas tu tiempo, no ganas absolutamente nada llenando tu corazón, llenando tu mente de odio y de rencor contra aquel que obró mal. Es hora de que tengas libertad y que en vez de hablar maldición para esa persona, tú hables bendición. Y no hipócritamente, porque hay muchos, que Dios lo bendiga. Ay, y nunca lo han sentido verdaderamente. No, sé grande. La grandeza viene cuando nosotros llamamos y llevamos un amor genuino, no hipócrita, un amor verdadero, un amor donde se goza, donde los enemigos están ahí surgiendo. Gloria a Dios. Perfecto, eso es la voluntad de Dios. Y nosotros no somos quienes para poder juzgarlos. Yo no voy a juzgarlos, yo no quiero juzgarlos, porque la palabra dice, si yo juzgo, yo voy a ser juzgado. Si yo perdono, yo voy a ser perdonado. Prefiero entrar en ese mundo. Perdón, porque el perdón va a traer libertad. Así que, amados, yo sé que este es un tema duro, difícil, muy complicado para las relaciones, porque lo que más cuesta, yo tenía una persona que me decía, a mí me encanta la automatización, me decía. Y yo le decía, ¿por qué te gusta la automatización? Porque ya no tengo que lidiar con personas. Y me dio tanta pena ese comentario, porque eso nos muestra que las relaciones humanas están cada vez más deterioradas. Porque obviamente el ser humano va a fallar. Todos vamos a fallar. ¿Quién es el perfecto? Absolutamente ninguno. Entonces tenemos que aprender a caminar en esa grandeza, a ver las cosas con una visión mucho más a largo plazo. Un día, esa persona, un día tú, compareceremos, estaremos ahí en el lugar maravilloso, gloria a Dios. Pero no serás tú el que lo juzgue. Y tampoco esperarás que el Padre lo juzgue. Es más, tú clamarás para el perdón de esa persona. Tú clamarás para que esa persona pueda ser salva, para que esa persona pueda tener un encuentro con el Padre. Porque nuestra guerra no es contra carne, no es contra esa persona. ¿Es contra quién? Contra ese enemigo que se ha metido, que quiere destruir, que quiere dañar, porque esa es la labor del enemigo. Nuestra labor es traer la luz de Cristo, es traer el perdón. Quien cubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Proverbios 28:13. Ya no encubras más. Saquémoslo. Vayamos a pedir perdón. Porque el Señor es bueno y perdonador, dice la palabra. Porque grande es su amor para todos aquellos que lo invocan. Así que si necesitas fuerzas para ir a pedir perdón, clama a Dios que te dé esas fuerzas. Porque Él es bueno y es perdonador. Esa es su naturaleza. Adquiramos esa naturaleza y vamos a poder llevar, ¿qué? La bondad y el perdón. Se ha ligado muy fuertemente ese elemento de la grandeza, de ser un Dios grande, bueno y perdonador. ¿Verdad? Por eso es hermoso vivir en esa redención constante de la sangre de Cristo. Él perdona nuestros pecados conforme ¿qué? A las riquezas de su gracia. Imagínense eso. Él tiene la mayor gracia y por lo tanto es la fuente inagotable del perdón. Y si yo voy a la fuente inagotable del perdón, yo puedo ser un poseedor de perdón. Esto es precioso, esto es maravilloso.
Amados, este es un tema que hoy más que nunca tiene una vigencia total. Porque cuando Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? Y Jesús va a ser claro. Y Pedro ahí le va a hacer una pregunta todavía adicional, le va a decir, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le va a responder con mucha fuerza, le va a decir, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces le contestó. Es decir, 70 veces 7 y más. Es decir, para siempre. Ya no es un día, no es una sola vez. Es que tienes que estar lleno de mi espíritu, y si estás lleno de mi espíritu vas a aprender que yo soy un Dios perdonador. Y si el espíritu de Dios está en ti, tú vas a perdonar. Porque vas a seguir perdonando. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Es decir, 70, infinitamente. Te invito el día de hoy a que en esas relaciones rojas, conflictivas, traigas el mejor antídoto, que se llama el perdón. Padre amado, te damos gracias por esta palabra preciosa que nos has dado esta mañana, para poder tener sanidad en nuestras relaciones, para que nuestros vínculos sean saludables. Hoy yo clamo, Dios, que un espíritu de perdón tome posesión de toda persona que ha escuchado este mensaje, para que las relaciones comiencen, Dios Padre amado, a ser curadas, sanadas, restauradas por un Padre lleno de misericordia y lleno de gracia como tú. Hoy yo clamo, Dios Padre amado, para que nos des la gracia, la claridad de identificar con precisión áreas que nosotros hemos dañado a otros, y que con verdadera convicción, con un reconocimiento genuino de nuestro pecado, vayamos y pidamos perdón y activemos el perdón y su gracia para que podamos vivir vidas en libertad. Te entregamos este maravilloso día para que gozosos vayamos con la certeza de que tenemos un Padre perdonador y que su naturaleza nos llena y nos permite operar en perdón. Te damos gracias. Guíanos, protégenos, bendícenos. Te entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada, amado, que Dios bendiga tu vida y vayamos, llevemos perdón. Así sean cosas pequeñitas o gigantescas. Aprendamos a vivir en ese tiempo precioso de libertad y gloria que solamente el perdón nos trae. Cuídense mucho, los amo a todos. Nos vemos pronto. Chao, chao.